¿Quieres tener un volumen de trabajo y de entrada de éxito? Hoy en día pasa por la publicidad en internet, los medios, las redes sociales. Necesitas 2 meses, está claro. 2 meses de mucho trabajo y para empezar a ver los frutos económicos. Siendo agosto hicimos 10 hojas de encargo y siendo primerizos. Luego el mes de septiembre hicimos 18 hojas de encargo. Que nos contaras un poquito pues sobre ti, sobre tu despacho en Murcia y en qué tipo de os especializáis. Bueno, yo siempre he sido una abogada que he estado siempre, sola y llevo más de 32 años ejerciendo. Últimamente se han incorporado hace unos años más compañeros conmigo, de hace unos 7 u 8 años. Siempre he estado en un pueblo de la localidad, de la región de Murcia, y es un pueblo pequeño de unos 10.000 habitantes aproximadamente. Ha llegado el momento en que somos 4 en el despacho porque mi marido sacó Derecho, mi hijo también, y hay otro alumno en prácticas que tenemos, que es compañero de nuestro hijo. Queríamos crecer en cuanto a la profesión y la única forma, pues vimos que la mejor manera de crecer era a través de la publicidad en los medios, Facebook, en Instagram, etcétera. Bueno, yo la verdad es que como vengo de la época esa en la que cuando me colegié, que fue en el año 91, no se podía hacer publicidad, ponían la placa en la puerta y ya no había más, había que esperar allí sentado a que te vinieran los clientes. Pues claro, pasar de entonces, aunque haya sido un proceso de muchos años, a la situación actual de ponerte delante de la cámara y explicar un poco o atraer la atención de mucha gente, la verdad es que ha sido un vértigo tremendo porque de hecho yo lo pasé muy mal, aunque estoy acostumbrada a subirme a estrados, pero no es lo mismo, estás hablando en un terreno conocido, muy conocido, tanto que ya no te provoca nervios prácticamente ni supone ningún tipo de estrés, pero claro, esto sí que me ha supuesto mucho estrés. Yo sabía que el crecer en el despacho tendría que pasar por ahí, porque de hecho ya hay compañeros y muchos despachos de abogados aquí en Murcia que tengo constancia de que han tenido que cerrar, que ha bajado mucho, sobre todo después de la época del COVID y la huelga de que hemos sufrido de los funcionarios, etcétera. Yo he llevado en el despacho de todo tipo de disciplina de derecho, pero en los últimos años sí que es verdad que empezamos a tocar mucho el tema de la segunda oportunidad, tema concursal. Es una materia que siempre me había llamado la atención y últimamente pues me había formado mucho en ese tema. El último año fue cuando se modifica la ley, o sea, una posibilidad de poder movernos en el concurso sin masa y que se pueda acceder con mucha más facilidad a este tipo de exoneración. Antes de trabajar con nosotros, ¿cuáles eran los desafíos que podías tener en tema de, no solo marketing, porque en ese caso no estáis haciendo, pero en tema de captación de clientes? ¿Cuáles eran vuestros desafíos? O sea, ¿qué problemas teníais allí? Bueno, yo me estaba dando cuenta, aunque habíamos entrado en el tema de la segunda oportunidad, pero lo que pasa es que te van entrando los asuntos con cuentagotas. Hasta que no terminas con uno, no empieza otro. Tu cliente está esperando a ver si le va bien, pues para recomendarte a otro. Y a lo mejor los amigos estaban esperando a que termines con ese para empezar ello. Entonces esto era, pues la verdad, un proceso lento. Y bueno, pues yo veía que para una persona o 2 personas a lo mejor se había suficiente trabajo, pero ya para ampliar para otros miembros del despacho no había negocio suficiente y tendríamos que esperar y teníamos que dejar pasar más tiempo. Con lo cual yo vi que en el tema de la segunda oportunidad estábamos en la coyuntura de que aquí había que aprovechar el momento. Este es el momento de abrirse con la segunda oportunidad, sobre todo aquí en Murcia, que era muy poco conocida o sigue siendo muy poco conocida. Y como veía que no tenía competencia, de que había muy poquita gente que llevaba este tipo de asuntos, yo pensé que la mejor manera era empezar con la publicidad. ¿Quieres tener un volumen de trabajo y de entrada de éxito? Hoy en día pasa por la publicidad en internet, en los medios, en las redes sociales. Y además con un equipo de trabajo, evidentemente para entrar en la publicidad debes de tener un equipo de trabajo que esté contigo. Desde luego, si quiero conciliar mi vida normal o mi tranquilidad o mis periodos de descanso con la vida profesional, tienes que tener un equipo contigo porque si no te puedes morir. ¿Qué os hizo elegirnos? O sea, ¿qué os hizo quedarnos con nosotros? Realmente porque yo estaba pensando en la publicidad de la segunda oportunidad
y justo aparece Dani con un anuncio o un WhatsApp. ¿Quieres publicarte o quieres anunciarte con la ley de la segunda oportunidad? Y yo dije, pero, perdón, si es como que se me estaba pasando por la cabeza y llega alguien y me lo ofrece. Entonces yo no me puse a buscar. Me vino Dani y dije, pues es como una señal, ¿no? Yo creo en eso de las señales y de que la gente se te pone en el camino en el momento adecuado y bueno. Y entonces pues confié en Dani. Luego cuando me llamó o concertamos una cita en el teléfono, o sea, por vía Zoom, y lo conocí, vi que era muy joven y también me gustó. Los equipos jóvenes ponen muchas ganas de aprender, seguramente no estarán tan experimentados como un equipo que lleva muchos años, pero precisamente por eso quizás tengan más ganas de cambiar o ganas de hacer las cosas bien, y me pareció bonito también empezar con alguien joven. Así que confié en Dani, hablé con él, me gustó todo lo que ofrecía, lo vi un chico muy maduro para su edad y con muchas ganas de trabajar y confié. Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento porque me ha ido muy bien. De momento la atención es muy buena, el trabajo que está haciendo es espectacular, o sea que estoy súper contenta. O sea, somos jóvenes, pero igual sabemos lo que hacemos, ¿no? Es así. Sí. Me acuerdo también que te comenté que al trabajar contigo sí que trataría, porque eso es algo que yo considero primordial, que es el hecho de tratar como tu empresa, como en parte, si fuera también como la mía. Y creo que eso sí que también lo has notado, como que nos involucramos muy a tope. De decir, vale, Caridad, si ahora quieres parar un poquito, no pares, por favor, porque queremos, no para nosotros quizás cobrar más o cualquier cosa así, sino para que te vaya bien a ti, porque es realmente lo que queremos. Sí. Es verdad que me recomendaste no parar y yo te dije, tengo que parar, Dani, tengo que parar porque me vi que eran muchos cambios, que tenía que reorganizar la empresa, tengo que aprender a delegar, tengo que aprender porque son muchos años de estar trabajando sola. Y me cuesta y teníamos que organizarnos. Y luego aparte que son chicos jóvenes que, bueno, pues sí tienen muchas ganas, pero evidentemente tienen muchas cosas que aprender todavía y todo lo tengo que supervisar. Entonces me abrumé mucho y por eso tenía que parar. Para que se entienda, o sea, para que se entienda la grabación, o sea, el hecho, porque quizás si se ve así no se entiende que el hecho de parar es que empezamos con las campañas, empezaron a funcionar muy bien por suerte y en este caso Caridad dijo, vamos a parar un poquito, o sea, vamos a parar 2 semanas, que es algo que obviamente no fueron 2 semanas, fue un mes. Un mes, perdón, que es algo que no recomendamos porque queremos que se siga facturando, pero en ese caso, al todo tan nuevo y entrar tanta cantidad de golpe, tuvo que parar. Pero ahora explícanos cómo fue lo que me dices, la experiencia de parar. Pues la experiencia de parar fue como cuando estás corriendo un maratón y vas, dices, ay, estoy cansado, pero sigo, eres capaz de terminar, ¿no? Paras, te enfrías y luego cuesta muchísimo volver otra vez a reanudar. A ver, yo vi que, claro, estaba acostumbrado a un nivel de entrada tremendo y, bueno, pues ya no entraba gente. Íbamos tirando de los contactos anteriores, sí que es verdad que se firmaron alguna hoja de encargo, pero bajó mucho el nivel, que vino muy bien para descansar, pero es como que de repente uno empieza a pensar, madre mía, pues como sigan así todos estos meses, los meses venideros ya estoy otra vez jodida, ¿no? Me vino bien parar, no me arrepiento de haberlo hecho, porque creo que así vi cómo era la situación después de estar 2 meses muy buenos, al tercer mes pues verme que bajó todo y me di cuenta además que la publicidad es crucial, ¿eh? Quieres tener un volumen de trabajo y de entradas de éxito, hoy en día pasa por la publicidad en internet, en los medios, en las redes sociales. O sea, es que yo me lo imaginaba que era así, ¿no? Hoy en día desde tu casa lo puedes contactar con quien quiera, esté donde esté, en otro lugar del mundo. Entonces, esto es un cambio tremendo y la verdad es que tiene cosas muy buenas, tendrá sus cosas malas, evidentemente, pero a nivel profesional, la mejor manera de darse a conocer es a través de la publicidad. Y por supuesto, con Dani. Has empezado directamente con estrategias, que es lo que te comentamos, que creo que eso fue algo que te interesó, que te dijimos, son cosas que ya estamos
implementando en otros despachos, sabemos que funciona, lo vamos a implementar directamente. O sea, tú no has tenido que pasar por una persona que se ponga a probar cosas, ahora va bien, ahora no va bien. Claro, tú no has pasado por esa experiencia de no funciona. Tú ya ves la publicidad, por suerte, como el medio, porque te ha funcionado muy bien. Sí, sí, no, está funcionando, ha funcionado muy bien, está funcionando bien. Necesitas 2 meses, está claro, 2 meses de mucho trabajo y para empezar a ver los frutos económicos. Frutos de trabajo los notas desde el primer momento, pero los frutos económicos los notas cuando ya pasan 2, 3 meses. Es cuando verdaderamente vas notando y vas viendo el resultado, pero el tema es que se va sumando un mes y otro mes y otro mes y ya entras en una dinámica que ya eso no para. ¿Cuánto tiempo pasó entre que vinimos a tu despacho, hicimos todo el tema de grabación, crear anuncios, hablar contigo, hasta que se implementó? Eso fue finales de junio, hicimos todas las grabaciones, entramos en publicidad a full el día 20 de julio. En 20 de julio, digamos que estuvimos 10 días, poquito a poco entrando contactos, y en agosto fue tremendo. O sea, en agosto muchos contactos diarios y muchas visitas y sobre todo septiembre. Ya en septiembre, claro, hubo mucha gente en agosto que estaba de vacaciones, más de vacaciones estás, más miras las redes sociales, más tiempo libre tienes para poder meterte en internet y claro, pues en agosto hubo mucha gente que dijo yo que estoy esperando cuando termine mis vacaciones, pues te pido cita o quedamos para septiembre. Y septiembre arrasamos en septiembre. Claro, o sea, fue de 20 de julio a agosto, que esos días es lo que decimos nosotros, que los primeros días, lo que tarda el algoritmo también en conocer bien a tu cliente y nosotros darle la información proporcional. Y después ya en agosto, que es lo bueno, que es agosto, que justo es verano, que en Sí. teoría no tendría que funcionar en agosto porque es verano, pues eso dicen, y os funcionó como una moto y justo, Funcionó muy bien. o sea, no teníais nada previo, era la primera vez que hacíais algo así y empezó a funcionar a los 10 días Bueno, realmente. la primera vez que yo no me cogía, quitando el año del COVID, primera vez que no me cogía vacaciones en agosto. Nos vino muy bien el que fuera un mes inhábil judicial y claro, pues para ir adaptándonos a ese marabunta que vino de gente y de contactos. Y claro, nos vino también bien que tuvimos meses con la huelga de la Administración de Justicia que paró mucho el movimiento en los juzgados, con lo cual pues vino la coyuntura, nos pilló muy bien, pero vamos, que funciona muchísimo, claro. Hablamos así por encima, o sea, tú contéstamelo como quieras, así un poquito de cómo han sido los resultados desde que has empezado, si lo quieres hablar en términos de porcentajes de aumento o de contratos firmados desde que empezamos un poquito mes a mes, cómo ha sido, cómo se ha visto, para que la gente se pueda hacer una idea de más o menos, o sea, qué tan bien funciona. A ver, yo me marqué desde el primer momento unos objetivos y es de una determinada cantidad de hojas de encargo mensual. Estamos hablando de la segunda oportunidad, ¿no? Que puede ser cualquier otra cosa en la que te anuncies. Pero bueno, como nos centramos en la publicidad de la segunda oportunidad, en la LSO, pues yo me marqué unos objetivos. Pero claro, para llegar a esos objetivos, porque eran 20 hojas de encargo mensuales, para llegar a 20 mensuales es un disparate. Ten en cuenta que tienes que llamar a los contactos que te entran, hablar con ellos, habrá gente que no le interese, gente que luego no contacte contigo, luego tendrás que concertar visitas, algunos lo hacen por internet, pero al final hasta que te firma consigues pues acordar la fórmula de pago o los honorarios en función de cada persona y de su pasivo y de su deuda, pues pasa un tiempo y hay mucho trabajo detrás, muchas reuniones y muchas llamadas. Entonces, digamos que entre 10 y 20 hojas de encargo está fenomenal, mensuales. Pues nosotros el primer mes sí que hicimos, el mes de agosto. Siendo agosto. Que es Siendo lo agosto hicimos 10 hojas de encargo y siendo primerizos. Luego el mes de septiembre hicimos 18 hojas de encargo y ya en octubre fue cuando dijimos de parar y paramos, ya se quedó en 5 hojas de encargo porque tiramos también de visitas anteriores que todavía estaban por ahí pendientes y gente con la que habíamos acordado y tal. Y luego ya en el mes de noviembre, pues eso, hemos empezado de nuevo, nos ha costado arrancar. El mes de noviembre han sido 8 hojas de encargo, creo.
7 u 8, no lo tengo muy claro, pero 7 u 8, o sea que nos ha costado arrancar. El parón nos ha hecho bastante daño en eso. Pero bueno, que también está bien, porque hemos visto qué pasa si paramos. Si no pruebas las cosas, no sabes cómo te van. Y ya la última pregunta que te haría, o sea, bueno, es una pregunta doble. Si nos recomendarías a otro despacho y después, si alguien está considerando el hacer marketing, pero quizás tiene escepticismo, no está muy seguro porque no sabe si puede funcionar, ¿qué le dirías? Bueno, en primer lugar, recomendaría a Dani y su equipo, vamos, sin lugar a dudas, porque desde el primer momento no solamente vinieron a Murcia a hacer las grabaciones con dos cámaras que llevaba y tal, y la verdad es que fue muy profesional, fueron muy profesionales y muy atentos y nos ayudaron con todos te facilitan los guiones y todo, o sea que te da mucho apoyo, estamos muy contentos con eso, o sea que sin lugar a dudas yo lo recomendaría a Dani y su equipo. Y nada, desde aquí te doy las gracias, Dani. Y luego, en cuanto a si alguien está dudando, algún compañero mío está dudando de si hacer publicidad o no, también digo que sin lugar a dudas es una experiencia y que lo recomiendo porque te da entrada a un cambio de la profesión a todos los niveles y puedes acceder a muchísima más gente y por supuesto si lo que vas buscando es tener clientes es la forma más rápida y la mejor para aumentar el nivel de clientes porque hoy en día la gente se guía mucho por las redes sociales. Es que no. Y luego los comentarios, evidentemente tienen que haber buenos comentarios, tienes que tener buenas reseñas. Trabajando bien, eso se consigue. O sea, trabajando, siendo atento y atendiendo a la gente. A ver, a mí siempre me ha resonado mucho, me ha rechinado mucho de cuando alguien me ha comentado, algún cliente me ha dicho, es que tengo un abogado muy bueno, pero no me coge nunca el teléfono. Y yo digo, pues, ¿para qué te sirve ese abogado? Exacto. No lo puedes localizar nunca. ¿De qué te sirve que sea tan bueno? Porque Claro. además es que, entonces, es fundamental atender a la gente. A veces la gente lo único que quiere es soltar o contar, ¿no? Aquí habrá de todo, ¿no? Y nosotros vivimos de esto, evidentemente, pero nuestra profesión nos sirve para ayudarle a la gente. Entonces, si no atendemos al cliente, difícilmente nos van a poner buenas reseñas. Fundamental es atenderlo, aunque sea para decirle, oye, mira, que no puedo atenderte o no puedo llevar tu caso, no puedo ahora mismo hacerme cargo de tu asunto. Pero ahí hay que coger el teléfono, si no en ese momento, por lo menos atender a esa persona al día siguiente. Pero eso es algo que nosotros llevamos lastrando y yo veo que hay muchos comentarios sobre eso y por favor, hay que prestarle atención a la gente que lo necesita.